¿Volverías? Sí, ¿De Más paseo o a vivir? de paseo. Aquí está Gaby que acaba de llegar. ¿Qué cuentas? Bueno, vengo aquí súper despierta, descansadísima. Miren cómo estoy de fresca. Ella me pidió que grabara para tener esto para el recuerdo. Mira el perolero. Muestra tu maleta rota. Maleta rota. ¿Dónde se te rompió eso? No tengo ni idea. Bueno, Gaby se va a quedar en la urbanización de sus sueños, Los Palos Grandes, en un lugar al que llegan las guacamayas. ¿Estás feliz o contenta de estar aquí? Muy feliz. Mira, ella llegó diciendo y que agárrame ahí el ordenador. Aquí no se llama ordenador, aquí se llama computadora. Chao. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Cómo están, gordelios? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Sara y hoy tengo un vlog que es un vlog muy especial. Estamos intentando que las guacamayas lleguen a la terraza, pero está como un poco difícil. Y además en este video tenemos a una persona muy especial que llegó a Venezuela de visita hace poco directamente desde España. ¡Gabriela! Ya apareció Gaby por aquí por el canal. Justo hace un año, un día como mañana, estabas llegando a Madrid para vernos. Y un año después estamos juntas pero en Caracas. Y vinimos a hacer este ritual nuestro que es cazar las guacamayas. Cazarlas en el buen sentido, ojo. El tema aquí en Caracas es que tenemos mascotas citadinas. Total. Entonces las guacamayas viven libres por la ciudad. Y bueno, la gente las alimenta, les da cariño, se toman fotos. Nosotras tuvimos la suerte de tomarnos fotos. En estos días en la mañana las viste. Sí, ellas vienen también a las 6 de la mañana y bueno, o sea, te comen así de la mano. Son Y un te gritan. antiestrés. Cuando no les das comida, la tipa... La técnica del llamado guacamaya consiste en meter semillas de girasol en una bolsita y empezar a hacer esto. Miren la vista, qué bella de mi ciudad. Todo esto es el Ávila. Esta es la zona de Los Palos Grandes. Y bueno, ya Gaby aquí tiene una semana. ¿Cómo encontraste Venezuela después de año y medio sin venir? Un poquito mejor. Estoy más contenta que el año pasado. El año pasado ya este día estaba y que me quiero ir, no me gusta mucho cómo está todo, pero ahora no, ahora estoy súper tranquila. Pero súper tampoco es que te quieres quedar, ¿verdad? No. Explícanos tema aeropuerto, ¿cómo te fue en la llegada? bien. Yo me esperaba que la llegada fuera mucho más complicada, pero para nada. O sea, llegué, te ponen a hacer una cola, en la cola pues te piden tu prueba PCR que tiene que tener menos de 48 horas de habértela hecho y nada, la entregas allí, te pasan como por un túnel de desinfección, te desinfecta, luego entregas la prueba PCR, muestras tu documentación y te dejan entrar. O sea, luego pasas por migración donde te sellan el pasaporte, pero no me hicieron otra prueba PCR aquí. Antes de que tú llegaras era obligatorio. Ese día, no sé por qué, tuviste la suerte de que no la estaban haciendo, porque cuando yo llegué me la hicieron. Y ahora parece que las iban a poner pagas. Ajá. Porque al llegar a Venezuela, aunque tú trajeras una prueba de afuera ya hecha un día antes o máximo 2 días antes, de igual forma te hacían una aquí que no pagabas, pues era gratis. Pero ahora creo que la pusieron paga. Sí. Eso vimos en las noticias. Y otra cosa que yo noté es que, por ejemplo, en España me costó 140 euros, porque tuve que pagar 15 euros de recargo porque era un domingo. Como yo viajaba un lunes, me la tuve que hacer un domingo. Ok. Y aquí me parece que cuesta $80. Entonces la diferencia de precios es brutal. Sí, aquí hay distintos precios, pero el laboratorio así como más confiable, que es tu buen doctor, al menos yo estoy segura de que aceptan esa prueba en el aeropuerto y todas las aerolíneas la aceptan, cuesta $80. Primera salida de Gaby, de regreso a Caracas. Está manejando. ¿No te sientes extraña manejando por estas calles? Total, no, es que la señalización es súper rara. ¿Por qué? Porque no hay. Los rayados están borrados. Nadie respeta la luz. Nada. Bueno, en este momento el que tenemos al frente está Hay un respetando la semáforo. luz. Pero en condiciones normales, seguramente, si tú quedas de primero, el que está atrás te va a tocar corneta para que te comas la luz. Nadie, ninguno las respetamos. Ni los peatones, ni los conductores de vehículos, ni los conductores de transporte público, ni los conductores de mototaxi. Muy Qué poca la dices. gente. Y ahorita vas a ver. Otra cosa que vi es que en España tienes que detenerte porque el que va a cruzar Tiene caminando prioridad, tiene claro, el prioridad. Aquí peatón, no, aquí o sea, aquí el no. que venía manejando antes pasó. Y yo ¿cómo? Bueno, aquí está Gaby, que la traje a almorzar a Tarsilandia. Ella está viendo la carta en este momento. Gaby, ¿qué te parecen esos precios? A ver, por ejemplo, ¿qué Todos te son provoca de millones, entradita? Millones. No sé, croquetas de pollo, casi 3 millones. No sé ni cuánto cuesta. ¿Cuántos son 3 millones en dólares?
creo que son $2, $2 y poco. $1 cuesta 1.800.000. Entonces son casi $2. A ver, ¿qué es lo más caro de la carta? Vamos a buscar. Aquí hay algo muy caro. Mira, una paella a la marinera para 4 personas, que son 70 millones de bolívares. Son como $38 más o menos. ¿Y cuánto hay que trabajar para ganarse 70 millones de bolívares? Bueno, depende. Pero, por ejemplo, una señora de limpieza podría ganar $40 al mes. O sea, comerse una paella al mes. En un lugar fija, porque si van a casa cobran $10 por día. Wow. Hoy es un día muy especial, 10 de marzo. Hace justamente un año me operaron mi primera cirugía del lipedema. Es un día nostálgico. Gaby ese día estuvo conmigo. Mira, hoy lo estamos celebrando en Caracas con arepas. Arepas hechas por Gaby, rellenas con quesito rallado. Sí. ¿Qué te acuerdas de tú ese día de mi cirugía? Estaba cansada como estoy hoy. ¿Tú? ¿Por qué? Porque porque por el estrés, venía de viaje, estábamos en ese rollo ahí, para allá, para acá, no sé qué, pero estuvo súper bien. Y tenía susto, Gaby estaba Claro. como más nerviosa que yo. Es que yo decía, si le pasa algo, yo soy la única que estoy aquí. Ella era la única que estaba ahí y le mandaba videos a mis papás y que mire, aquí está la niña y yo así en la cama. Yo llamaba a tu papá y que Camilo, todo está bien, todo está bien. Todo salió fino. Bueno, el año pasado como a esta hora, ahorita son las 10 de la mañana en Venezuela, en España eran las 3 de la tarde. Ya yo había despertado, ya había visto las fotos de mis piernas. Ese día yo no lo recuerdo mucho porque la anestesia me puso muy tonta. Yo no recuerdo mucho ni los mensajes que mandé, ni lo que dije, ni nada. Ni la vomitada que te echaste. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, de verdad que sí. Disfruten cada momento de cada cosa que hagan porque la vida se nos va en un suspiro y uno ni se entera. Entonces, bueno, hoy es un día especial para mí. Yo creo que sí, todos los logros hay que celebrarlos. Se me está botando el café. ¡Se le botó el café! Quiero enseñarles algo muy loco y es que esto es un Airbnb. O sea, explícame cómo tú encontraste. Yo no sabía que existía Airbnb en Venezuela. Yo no ¿Tú sabía, tampoco? no tenía ni idea, pero Ajá, ¿y cómo encontraste esto? mis tías viven en este edificio, entonces me dijeron, ay, hay alguien que parece que alquila por la página esa Airbnb, me dice ella. Y yo, ¿en serio? Y lo busqué y lo encontré. O sea, encontré este y encontré como 6 alojamientos más. La verdad que creo que hay gente que no vive aquí y que tiene el apartamento pues en alquiler. Vacío y lo ponen en Airbnb. Exacto. Bueno, vean, ¿ves? Este es el Airbnb. Allá está la habitación, por aquí está la salita, el comedor, la cocina. Y bueno, miren, aquí en el comedor hay algo súper cool que Gaby se trajo a Venezuela y son sus nuevas sudaderas y sus nuevas gorras. Nada más le quedan 5 sudaderas y 4 gorras. La sudadera es estampado, pero miren qué lindo el diseño. Este lo hizo ella. Las letras con las florecitas. Mira su etiqueta, super cool, de Gaby Rengifo Collection. Les voy a dejar aquí abajo el link en la cajita de descripción. Y las gorras me encantan, yo las amo. Me compré una, así que seguramente me la van a ver. Estas son sus camisas, las tradicionales. De Juntas Brillamos Más. Sí, estas están vendidas, pero las pueden comprar por la página en cualquier momento. Y esta es una especial. De niña. Te quedó toda muy bella. Ay, gracias. Bueno, ahora nos vamos. Nos vamos. Celebrar. Ahora sí, Vamos. chao. Seguimos con nuestro día. Ahora traje a Gaby a Granier, que es un café de moda en Caracas. Esto existe en distintas ciudades del mundo. Gaby lo sabe porque en España hay. En Las Palmas hay. Yo solamente lo he visto en España, creo. Me parece que No, hay en está- otras, sí, hay en otras ciudades. Por ahí está el cartelito donde dice todas las ciudades. Ahora las buscamos. Bueno, y si no, que la gente confirme o desmienta en los comentarios de este video, De por este favor. video, ¿qué tal? Pero esto es algo súper cifrino. ¿Cómo es la palabra cifrino allá en España? De postureo. Ah, este es un lugar de postureo, así que la gente se maquilla, se entacona. ¿Cómo es en España? Échanos el En cuento. España es una franquicia cualquiera, ¿sabes? Que la gente eventualmente elige algo mejor, no sé, es lo normal, es muy básico, es muy sencillo, lo barato. Que te compras 3 cosas por €1 y así, o sea, O sea, es cualquier cosa. cualquier cosa, no es como Nada esto. especial. Es más, esto me recuerda más al gourmet del Corte Inglés, Gracias. puede ser, o a las pastelerías más, Ok. gracias. O sea, el gourmet de Corte Inglés es así como de postureo. Es de Que postureo, uno se las viste cafeterías bonito, se son arregla. buenas, hay Ok. restaurantes buenos allí y tal, y todo el producto es bueno. Me Bueno, recuerda a esto, quizás aquí enfocaron la franquicia Granier en más, claro, en otro nivel. ¿sabes? puede En un ser.
target alto, pues, porque sí, Oh, claro. aquí es para target alto. ¿Qué te pasa, por favor? Mira, nosotras pedimos unos cafés y un croissant de Nutella. Ya les voy a enseñar los precios cuando nos llegue la factura, a ver si se parecen a los de España. Aquí llegó nuestra cuenta, el total son $9.50. Este es el total en bolívares, 18.810.000. Se parece a el precio de España. Creo que es más caro. ¿Cuánto costaría yo un café de granito? Coño, creo que unos 50 o 2 euros. Bestia. Bueno, aquí es como el doble, más Aquí es o como el menos. doble. ¿Te parece caro? Muy caro. Aquí en Venezuela todo es caro. Ah, mira, Gaby les puede dar un presupuesto viajero. ¿Cuánto gastaste en pasaje, Gaby? Te cuentan, ¿no? ¿No? Mucha A ver, plata. No, el pasaje estaba barato. El pasaje está como en 600, 800, depende. Vía Pues, Turquía. Sí. Ok, para una semana, ¿cuánto traerías tú a Venezuela, por ejemplo? Chama, aquí hay que traer como $1.000 por una semana. ¿En Por serio, Dios, Gaby? Es que es demasiado caro. ¿Qué es lo más caro para ti? Ir a hacer cualquier comprita en el supermercado es un dineral. O sea, compras 2 cosas, $30 y tú. Y no dan vuelta. Y no dan vuelta, y no te dan cambio, no te dan el cambio. Experiencia de una venezolana que volvió, pero solo de visita. ¡Ay, estamos muy felices porque hoy sí llegaron! ¡Míralas! ¡Mis amorcitos! ¡Princhi! No, me vas a robar la bolsa. No, ay, chamo, está muy brava. ¡Ay, pero qué hermosa eres! Dime si esto no es lo más bello de Caracas. ¿Me vas a dar con la mano? Mejor. Sí. Dale, pues. Mira esa belleza. miedo. No, que no la toque, que no la toque. ¿Y ella? Mira, aquí está Gaby feliz, anonadada, estupefacta, porque la guacamayita la experiencia. comió de su mano. Yo vengo para acá a ver esto, y a ver a mi papá y a verte a ti. Ay, qué bella. Mira, posa para hacerte la foto aquí. Foto del recuerdo, aunque nosotros ya tenemos un par de fotos aquí del año pasado. Muy bonitas las guacamayas, pero después mira lo que toca. Recoger todo el reguero que dejan, porque como buenos loritos, ellas hacen desastre. Bueno, hoy fue un nuevo día de trabajo y lo estoy terminando con Gaby, que la vine a conocer el trolley. Yo conocí el El trolley es un local emblemático de Caracas. Se está comiendo una cachapa con queso. ¿Hace cuándo no comías una? Buena, años. Allá hay, pues, pero no son ¿En tan Las Palmas buenas. hay? Claro, sí, pero no son tan buenas como esta. Yo me estoy comiendo una arepa light, mira, de queso amarillo con carne mechada. Tu compañía está gordelia. No me parece, Gabriela Rengifo. Bueno, hoy es un nuevo día en esta ciudad con Gabriela. Me está acompañando a grabar un video de obras de arte. ¿Cómo te sientes de camarógrafa? Mira, acaba de pasar un hombre a decirme, oye mi amor, qué bella, qué guapa, no sé qué. Pero Yo gritó durísimo. toda la vuelta así diciéndome piropos. O sea, si hoy me sentía triste o algo, ya se me pasó, ya se me quitó. ¿Pero eso te incomoda o te sientes bien? No, me incomoda en condiciones normales, pero como nunca estoy aquí, hoy para mí es algo extraordinario. Pero si viviera aquí estaría incómoda. Sí, porque el tema de los piropos callejeros ahorita es controversial en el Claro. mundo y sí, siempre a las mujeres yo creo que nos incomoda. Total. Sí, y aquí en Venezuela son muy, mira mi amor, ojalá fueras con Flay. No voy a decir lo demás porque de verdad es muy ordinario. Seguimos. Hicimos una parada en el video que estamos grabando y traje a Gaby a un café en el centro, sí, a Páramo Café. Por allá afuera, bueno, parece una Starbucks, pero de otro país, ¿no? Un ¿Te poco parece? más pintoresco, como más colonial, está súper bonito. Y mira, nos escribieron en el café un par de cosas, creo que Páramo Libre, no sé. Miren, compramos todo esto, 2 cafés y 2 racioncitas de torta por $6. Es una especie de oferta que tienen, que está súper bien. Es como que una torta, un pedacito de torta o queque, como le dicen en otros países. ¿Así le dicen allá en España? Sí, ¿Qué? es queque. Es como la torta básica, pues el ponqueque le llamamos nosotros. Me parece barato, sí, me parece barato, la verdad sí. Nosotras nos estamos comiendo esto así, mira, remojando. Yo no sé si esto a ustedes les parece locura, pero a mí me gusta. Yo no sabía que a Gaby le gustaba. Divino. Mira, Gaby está alucinando con una tienda Total. que encontramos. Miren. Pero mira estos imanes. Son unos imanes para la nevera. Este es de la harina pan, de la samba. Samba es mi chocolate favorito de fresa. Mira el de ovomaltina. Este está súper bello. El de nucita. O sea, no. El de cocosete. Enséñame. ¿Cuánto cuesta? $5. Cuestan $5. Mira Por supuesto que el este. favorito de Gaby es el de anís cartujo. Mira, anís cartujo para la gente de Nicoma.
Ya va, mira, anda como niño con juguete nuevo. Miren de la búsqueda de Google. Eres el queso de mi empanada, eres mi media naranja, eres la mantequilla de mi arepa, eres el bombón de mi receta. Está finísimo, está muy original. Esta es la calle de la Casa Bolívar, ya saben que es una de mis favoritas. Sí. Bueno, ya vamos a guardar la cámara porque estamos aquí en pleno centro de Caracas, en toda la hollada. Y no pasa nada, a mí realmente ya no tengo mucho miedo. Tú te has sentido tranquila estos días aquí en Venezuela, ¿verdad? La cosa está como más calmada que otros años. Nos vamos para seguir grabando por ahí. Traje a Gaby a comer unas hamburguesitas que a mí me gustan mucho y abrieron restaurante. ¿Qué te parece? Es un restaurante en un parque. Ahí arriba está el restaurante. Toda la gente por aquí alrededor hacen picnic. Ellos no ponen mesa porque es semana cerrada, pero bueno, igualito la gente se sienta a comer aquí. Claro. ¡Oh, qué linda! Mira. Aquí está la hamburguesa de Mr. Patty. Hamburguesa bebé. Esto no, a mí no me están pagando por esto, ¿ok? Realmente nos gustan las hamburguesitas y ya. El pan es de papa. O sea que pueden venir personas que sean intolerantes al gluten. Y como yo con lipedema. Oh. Hoy es un nuevo día con Gaby en Venezuela y miren a dónde estamos, qué emoción, a nuestra escuela de comunicación social. Hello people, saluda a la gente, mira, vinimos a la UCAP a recorrer la universidad. Sí. Qué tiempos, me da como nostalgia. 10 Me da como años. no me da nostalgia. 10 años. ¿10 años de qué? ¿De que estudiamos aquí? Bueno, ¿De verdad? nos graduamos hace 7. No saques más de esas cuentas, por favor, gracias. Gaby y yo nos fuimos por mención periodismo. Y ahora yo trabajo en esto. Tú trabajas ahora en comunicaciones corporativas. Corporativas. Aquí estamos en uno de nuestros salones, en un lugar como este, veíamos clases. Yo me sentaba sola e íngrima y todo el salón por allá en sus grupitos, hasta que Gaby fue mi amiga. ¿Es en serio? La relegada. ¿Y aquí afuera qué hacíamos, Gaby? Llorar después de los parciales. Yo era de esa clase de alumnas que decía que ay, no estudié nada, me va a ir muy mal, y sacaba 20. ¿Y tú, Gaby? No, yo no lloraba, pero me iba mal. Mira las mesas de ingeniería para jugar truco. Mentira, más nunca repitan eso. Nos encontramos ahora mismo frente a este centro cultural que es nuevo, lo terminaron en 2013 cuando nosotras nos graduamos y dentro de este centro cultural está la antigua biblioteca. El Andrés Bello Pavoso decían que si pasabas por detrás de él no te graduabas. Este paso peatonal conecta directamente el metro de Antímano con la universidad. Gaby, ¿cómo venía la gente en las mañanas por aquí? Corriendo. Pero ¿para qué lado? Así. Finalizamos este recorrido con esta vista. Mira lo que tenemos atrás, Antímano, que es el barrio que siempre nos acompaña durante todos los estudios de la UCAP. Además es súper lindo porque aquí mucha gente hace voluntariado ahí. Bueno, yo hice labor social ahí y di clases. Esto hay que documentarlo. Gaby vio mi video de comida callejera en Venezuela y ella quería venir a Rulos. Mira, ya está de fondo. Estamos aquí en Las Mercedes. Las Mercedes, Caracas, Venezuela. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves 18 de marzo. Gaby se va pasado mañana, que es sábado. O sea, ya le quedan poquitas horas aquí. Y vinimos a comer a un restaurante cifrino. ¿Cómo se dice cifrino en español? Le dijo. Porque bueno, nada, pues ya Gaby se va. Y no saben lo que nos pasó ahorita. Yo pedí una hamburguesa de pollo y le metí un mordisco, 2 mordiscos, 3 mordiscos, 4 mordiscos. Ya casi me la estaba terminando. Y yo, ay, este pollo está como un crudo. Lo devolvimos. Y vino el chef. Lo devolvimos, vino el chef, nos explicó que eso no estaba crudo, que es muslo de pollo y que por eso se ve así, porque es esa parte del pollito. Y yo así. Avergonzadas totalmente. Y Gaby, qué vergüenza, disculpa y tal. Nos ofreció traernos otra hamburguesa y nosotros, no, ya déjalo así. Pero nos trajo, miren lo que nos trajo. Este postre que ya me lo comí casi todo. ¿Qué era esto, Gaby? Quesillo frito. Está buenísimo. Frito, no, ya lo voy a probar. Y a mí, mira, este. Que también está medio probado. Torta de chocolate que bueno, o sea, ya está fría más bien. Pero este, ¿qué tal? Buenísimo. Delicioso. Última tarde de Gaby en Caracas, últimas horas en Venezuela. La traje a esta pastelería que se llama Azú, porque aquí hacen postres y comida con ingredientes indígenas. Entonces está probando una bebida hecha con copo azú, que es algo parecido al cacao y lo comen nuestros indígenas en el Amazonas. ¿A qué te supo? El sabor es como entre guanábana con chocolate. Una cosa rara. A mí me supo a pera.
Guanábana con chocolate. Pero es sabroso. Está bueno. Y el otro, El otro no lo he probado. no recuerdo el nombre de este, se me olvidó. Pero este parece que está como que aderezado con algo porque es muy fuerte. Sí, exacto. A este le ponen leche de almendras y creo que fresa, si no me equivoco, dijo, o piña. Delicioso. ¿Te gusta? Está buenísimo. Delicioso, los dos están buenísimos. Bueno, sí, estamos despidiendo nuestras últimas horas juntas. El antojo de Gaby antes de irse, arepitas Con huevitos. con huevo revuelto. Mira, esa mantequilla se ve lindísima. ¿Qué clase de antojo es este, Gaby? 5 de la He tarde. comido arepas todos los días, desayuno, almuerzo, cena y con diablito. Diablitos es algo que venden aquí en Venezuela, jamón endiablado. Sí, es como jamón, es como un paté o algo así. Ah, No sé, como es un algo paté, pero no sabemos de Una qué. pasta. También pedimos empanaditas. Esta es una despedida venezolanísima. ¿Cómo estaba esa arepa? Divina, deliciosa. Ahora vamos a probar las empanaditas. Y para cerrar esta merienda, mira lo que le trajimos a Gaby, los famosos postres que parecen obras de arte. ¿Qué tal? Divinos. Bueno, no sé, se ven buenísimos. Creo ¿Los que- habías visto así en Las Palmas? Sí, sí, sí. Hay una pastelería que los hace no iguales, pero parecidos. Sí, creo que están de moda en el mundo. Yo creo que también. A ver, pruébalo. El Vamos de a ver. Gaby es de 3 leches y este que está acá es como una especie de selva negra. Ay, Wow. parece un mochi. ¿Te acuerdas los mochis de Madrid? Los mochis del Corte Inglés, los que te gustan. ¿Sabe a mochi? La textura es como de mochi. Ay, los mochis son buenísimos, lo extraño mucho de España. Ah, A ver, métele mordisco a este. este es de selva negra. Es que son bellos, mira. Este sabe a ron. Este está Tiene ron Santa Teresa, es un ron venezolano, buenísimo. buenísimo. ¿Qué te parecieron los lugares de comida en Venezuela en este viaje? De sibarita. De Sibarita. ¿Cambió algo con respecto a la última vez que habías estado aquí? Ay, del cielo a la tierra. Del cielo a ¿Por la qué? tierra. Porque ahora hay una oferta gastronómica muy amplia. Todo el producto es bueno, o por lo menos a donde hemos ido el producto es bueno, la comida está buena. La atención ha mejorado muchísimo. Me parece que la gente está súper educada, te sientes mucho más seguro, te sientes mucho mejor dentro del entorno de la ciudad. La verdad, yo estoy súper contenta. ¿Volverías? Sí, ¿De Más paseo o a vivir? de paseo. Ya, Las Palmas es tu hogar. Ok, estamos terminando el día en Anónimo Aquí estoy. para hacerle honor a la vida de Sibarita de Gabriela en Venezuela. Permiso. Buen provecho, comete algo. Bueno, aquí está Gaby lista para irse. Mira, los peroles de Gaby. Chao, cuídate el dulce, chiquita, vuelve pronto, te vamos a extrañar. Ya la dejamos aquí en la puerta, se despide de su papito. Ya están los militares. Ya estoy de regreso en Caracas después de haber dejado a Gaby. Dice que hay muchísima cola adentro del aeropuerto para chequearse, que está triste. Está feliz porque vuelve a su hogar, para ella Las Palmas es su hogar, pero bueno, está triste porque aquí a su papá y a otra parte de su familia que ella extraña mucho. Bueno, yo estoy muy feliz de que haya podido venir, de que todo haya salido bien con su viaje. Estoy feliz también por haberla visto, por supuesto. Y bueno, chicos, esta semana en mi podcast les dejo un episodio en el cual les voy a contar cómo nos conocimos Gaby y yo. Y nada, nos vemos pronto con más videos. Tengo sentimientos así. Estas ocasiones de ir al aeropuerto y despedir gente me recuerdan cuando despedí a mis dos sobrinos que están uno en Ecuador y otro en España. Entonces, bueno, entiendo el sentimiento que vivimos muchos cuando despedimos amigos y familiares que ya retornan, y para quienes su país ya es ese otro país en el cual son extranjeros y no Venezuela. Así como le pasó a mi papá cuando vino a España, y bueno, ya pasó muchos años aquí. Desde algún punto para él empezó a ser su país Venezuela y dejó de serlo España. Y bueno, eso está pasando ahora mismo con los venezolanos. Bueno, los dejo. Me despido con besitos gordeles. Gracias por haber visto este vlog.